El día de hoy es martes 2 de septiembre del 2025. El día de hoy les traigo unas notas muy importantes de lo que está sucediendo en nuestro país y acerca de las traiciones que está recibiendo el partido de Morena por parte de Monreal, el partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Y es que las conductas que ha tenido eh, Ricardo Monreal han sido muy traidoras al partido. Esto no es de ahora, esto ya ha venido pasando, inclusive desde el sexenio pasado, desde cuando estaba en la Cámara de Senadores. Ahora acaba de presidir la presidencia en la Cámara de Diputados, es el líder de la Cámara de Diputados, y ahora resulta que él está poniendo a Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional, del PAN. Pues es una traición muy grande para el partido de Morena, de Movimiento de Regeneración Nacional, una traición a la presidenta, y no solamente a la presidenta, sino al pueblo de México, porque nosotros hemos visto cómo se ha conducido Kenia López Rabadán durante las sesiones. Aparte de todo, que es una plurinominal que ya tiene más de 20 años presidiendo en el cargo. Si no está en la Cámara de Diputados, está en la Cámara de Senadores, y si no en la de Senadores se vuelve a regresar a la de Diputados, pero ha estado viviendo del erario público. Y realmente, si fuera una persona que propone reformas a favor del pueblo de México, pues ok, está bien, voy de acuerdo, pero no es una persona que contribuya al desarrollo de nuestro país, ni siquiera a su municipio o a su localidad donde se supone que está representando ella. Entonces, esto pues es una gran traición a la Cuarta Transformación que emprendió el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues obviamente nunca dejó pasar una reforma cuando ella estuvo en la Cámara de Senadores o de Diputados. En el sexenio pasado nunca estuvo a favor de alguna reforma que se mandara a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados. Nunca aprobó o estuvo a favor de las reformas a favor del pueblo de México. Y no es que tanto esté hablando del partido, sino que se supone que todo el funcionario público es representante del pueblo popular, no de las grandes empresas como siempre estos lo han manejado. Y son unas grandes hipocresías. Y Ricardo Monreal, yo no sé qué está haciendo en el partido ya desde hace tiempo. Sí, es una persona que está muy estudiada, está muy letrada, es un catedrático de la UNAM. Sí, sí es muy estudiado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero es una persona muy traicionera, muy traidora. Y no porque esté traicionando a la Cuarta Transformación o al Movimiento de Regeneración Nacional. No, señores. Esto es porque está traicionando al pueblo de México. Recordemos que ellos son funcionarios públicos y como tal tienen que entregar cuentas al pueblo. Y el día de hoy el pueblo de México es el pueblo más politizado a nivel internacional. Entonces todo esto que está sucediendo en el país debe de importarnos, porque todas las decisiones que se toman, y eso lo mencionaba antier, todas las decisiones que toma un funcionario, un político aquí en nuestro país, repercuten inmediatamente en el pueblo de a pie, en el pueblo popular, lo que eres tú y yo. Entonces, precisamente por eso debe de importarnos la política, precisamente por eso, para evitar que vuelvan a haber funcionarios neoliberales, porque los neoliberales
realmente lo que quieren es invertir en empresas privadas para después ellos ser socios mayoritarios, como lo hicieron en el pasado algunos de los partidos, como lo hizo Felipe Calderón cuando terminó su administración. Inmediatamente se fue a trabajar a Iberdrola y se fue a gastarse el dinero del pueblo mexicano a España con su visa dorada. Pero también lo mismo hizo Enrique Peña Nieto, que es del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. También terminando su sexenio, inmediatamente se fue a gastarse el dinero del pueblo de México, del erario público, con todos los desvíos de recursos, a España. Pero esto no es algo nuevo. Carlos Salinas de Gortari, el mayor neoliberal de todos, que cuando se acentuó, hubo mayor parte de privatización de las empresas nacionales. Se fue a vivir a Londres, Inglaterra, trabajó en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, en Nueva York, pero luego, en el 2018, cuando quedó como presidente Andrés Manuel López Obrador, agarró y empezó a tramitar su visa para obtener una visa dorada en España y que estuviera protegido por el gobierno español. Y esto es de muchísimo dinero para que les den visa dorada. No, la visa dorada no es para cualquiera. Entonces reciben una protección por parte del gobierno de España y precisamente por eso lo agarraron en estas meneadas. Y esto no es ir tan lejos. Este es el perfil que tienen los neoliberales o conservadores. Y lo mismo pasó con Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco. Terminó su administración y como sabía que había dejado hecho un asco, una porquería, desquebrajándose el estado de Jalisco, pues inmediatamente se trasladó a España, como lo han hecho muchos. Inclusive también se han ido a Israel, que también no hago muchas menciones respecto a las religiones, aunque yo no estoy muy de acuerdo con el pueblo israelita. Y no soy antisemita, simple y sencillamente no estoy de acuerdo en su hipocresía que tienen ellos. Pero bueno, igualmente, así como lo que estoy mencionando, así es como se maneja Ricardo Monreal. Recordemos que Ricardo Monreal no quiere perder los privilegios que tiene toda su familia, porque recordemos que toda la familia de Ricardo Monreal está trabajando en la función pública en el estado de Zacatecas. Recordemos que el día de hoy el gobernador es el hermano de Enrique Monreal y antes de eso estuvo otro hermano de Enrique Monreal, de Ricardo Monreal, perdón, pero también quiere lanzarse Ricardo Monreal a la gobernatura al estado de Zacatecas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Su hija también trabaja en la función pública en el estado de Zacatecas y aparte de que una de sus hijas es plurinominal. Entonces, los plurinominales cuando nacieron porque para hacer un contrapeso, cuando los neoliberales tenían todo el poder, era un mínimo, el día de hoy es un máximo, pero ¿qué es lo que hacen como plurinominales estos que están el día de hoy? ¿Qué han hecho durante toda su carrera política? Pues no han aprobado ninguna reforma a favor del pueblo de México y todas las reformas han sido televisadas o a través de medios de comunicación independientes o a través de las televisoras y no han estado a favor de ninguna, mucho menos el partido donde está Kenia López Rabadán, que es el Partido Acción Nacional, el PAN. Menos el PRI todavía se quiso doblar un poquito, pero la verdad es que el Partido de Acción Nacional no. Además de todo esto, acuérdense que Ricardo Anaya en el sexenio pasado, todo ese tiempo del sexenio pasado, estuvo viviendo en Atlanta, en una zona muy privilegiada,
de alta plusvalía. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo viví allá y sé cómo se vive una persona de clase media y una persona de clase más alta. Más en el en la ciudad de Atlanta, en Georgia. Entonces, pues bueno, Ricardo Monreal, puso a Kenia López Rabadán como va a ser ahora la líder en la Cámara de Diputados, pero no, pero por una parte está bien. Yo te pregunto, ¿tú qué opinas? Por una parte yo digo que está bien, ¿por qué? Porque solitos se han estado exhibiendo estos neoliberales, estos traidores a la nación, solitos se han estado exhibiendo, como lo hizo Alejandro Moreno y su estrategia, en lugar de dialogar, se fue a los golpes y golpeó a una persona trabajadora de la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué se espera de un funcionario que golpea? ¿Qué se espera de una o un funcionario que no aprueba leyes a favor del pueblo de México? Además, recordemos que estamos esperando que se apruebe la ley de las 40 horas, porque en muchos países se trabaja eso, hasta menos. Y aquí en México somos el país más trabajador. ¿Por qué no se reflejaba anteriormente? No se reflejaba porque en el periodo neoliberal los que ganaban más eran los empresarios, no el trabajador de a pie, no el trabajador de la construcción, no el obrero, sino los que ganaban eran los que subcontrataban. Además, acuérdense que el nearshoring ya cambió, además estaba prohibido aquí en el país, se prohibió en el sexenio pasado, se hizo una reforma en nuestra Carta Magna, precisamente para que no llegaran a hacer este tipo de conductas. Parece que va a venir un nuevo, diferente, reformado, el nearshoring, pero no va a estar en la Constitución. Nada más eso es a nivel empresarial, porque una cosa es el nivel empresarial y otra cosa es el nivel público. Bueno, pues estas cosas están sucediendo en nuestro país y hay que estar al tanto de lo que sucede. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, son las decisiones que toman los funcionarios públicos inmediatamente impactan en el pueblo de a pie, en la clase trabajadora, en la clase obrera. Esas son en las que inmediatamente impactan. Aparte de todo, cambiándonos un poco de tema, bueno, Kenia López Rabadán ya sabemos que es una gritona, pero no está a favor de las reformas a favor del pueblo de México. Y no es por defender al partido de Morena. Yo les he dicho, yo soy obradorista, pero sí están en contra del pueblo de México y sus conductas son más que evidentes. El intentar que otro gobierno mande a su ejército aquí a nuestro país para que combata el crimen organizado, pues yo creo que ustedes se han dado cuenta de lo que pasó en Irak, en Irán, en Afganistán, lo que pasó en Vietnam, lo que ha pasado en los países donde interviene Estados Unidos. Siempre los deja mucho peor de lo que estaban y luego salen como que son los superhéroes del mundo, pero no es así. Es un país muy hipócrita, Estados Unidos, donde tiene mucho tratado con la delincuencia organizada, peor que en México. Yo se los digo porque yo vivía allá. Pero bueno, pasándonos a otro tema también muy importante, no menos relevante. El día de ayer fue el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y fue un excelente y se le han dado grandes avances a todo lo que ha estado haciendo en 11 meses de su administración. Ha estado dándole avances al tren, a los trenes, específicamente
al Tren Maya, pero el tren de carga, no el tren de pasajeros, sino el tren de carga. Aparte de todo, el tren que va de la Ciudad de México a Puebla, el tren de a Tlaxcala, ese tipo de trenes que van a detonar el crecimiento económico en esa zona del país. Recordemos que en esta zona del Estado de México y los estados que rodean muy cerca a la Ciudad de México, pues son grandes parques industriales. Entonces todo eso contribuye. Obviamente también está el plan Lázaro Cárdenas, el plan de las tratadoras de agua en todo el país. Aparte de todo esto, le está dando avances al campo fotovoltaico más grande de América, que se encuentra en Sonora, pero no solamente allá, sino también en otros lados de la República, pero ese es el más grande que va a estar. Se le ha estado dando el desarrollo, ya va en crecimiento de un 85%, lo que es Olinía, que va a ser un automóvil 100% mexicano, con manufactura 100% mexicana, diseñado por los mexicanos, que lo está respaldando aparte de todo, y diseñadores del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, se le ha estado dando grandes avances aquí en el país. Se le ha estado dando grandes avances y hay continuidad, pero no solamente eso, sino que también en el sector de la salud, en lo que es medicinas y todo esto, pero de una forma más directa. Porque recordemos que se quedó muchos años, fueron más de 36 años del periodo neoliberal, y no se va a cambiar esto de la noche a la mañana. Recordemos que hay gente que se maneja desde las sombras y manda a sus títeres, como lo fue Alejandro Moreno. Esto nada más es no crean que Alejandro Moreno, no, él se manda, alguien lo mandó. Como recuerden que ahora en la marcha que estuvieron a punto de querer reventar el día de ayer, ¿quién cree que andaba en la marcha? Andaba Claudio X González. Ustedes saben que Claudio X González estuvo financiando a muchos políticos neoliberales durante muchísimo tiempo. ¿A través de qué? A través de su asociación, porque recordemos que estos lo que agarran y hacen, crean asociaciones civiles supuestamente sin fines de lucro, sus mexicanos supuestamente contra la corrupción. Yo digo mexicanos a favor de la corrupción, de Claudio X González y María Amparo Casar, que estuvo hablando también, se estuvo hablando, ya tiene más de un año que no se ha tocado ese tema de María Amparo Casar, que estuvo recibiendo una pensión. Yo no sé el día de hoy si ya se la quitaron, si ya se la quitaron, pues por favor pónganmelo en la cajita de comentarios, pero yo no estoy seguro que se la hayan quitado a María Amparo Casar, una pensión de más de 127,000 pesos mensuales. Es algo súper elevado como para que tenga una pensión elevada. Esta pensión, ¿de dónde proviene? Proviene de parte de Pemex, porque su esposo se autoinfringió quitarse la vida, y cuando es así, pues no tienen derecho a esto. Sin embargo, se le dio, pero no solamente se le dio, sino que es una pensión demasiado abusiva, de 127,000 pesos mensuales. Es algo súper elevado para alguien que es pueblo de a pie como tú o como yo. ¿Cuándo vamos a tener una pensión súper elevada? Pero no solamente eso, también el papá de Javier Alatorre, el de TV Azteca, también tiene una pensión súper elevada. Por eso he mencionado que los medios de desinformación o de comunicación, como tú quieras llamarles,
Por eso protegen tanto estos potentados, este pequeño grupo, esta pequeña cúpula de poder que no quiere dejar esos privilegios, ¿eh? Entonces por eso les repito y les vuelvo a repetir que es muy importante estar al tanto de lo que sucede en nuestro país, porque todas las decisiones que toma un funcionario público impactan inmediatamente en el pueblo de a pie, como tú o como yo, inmediatamente. No tienen mucha tardía en llegar esto. Entonces hay que estar al tanto de lo que sucede, y también hay cosas que son distractoras. Hay que estar al tanto porque luego a veces sacan este tipo de distracciones para aprobar algunas leyes, para hacer tratados en lo oscurito. Yo les he mencionado y les vuelvo a repetir algo que no hay que quitar el dedo del renglón, es que aquí tenemos al embajador que se llama Ronald Johnson o Ron Johnson. ¿Quién es este embajador? Bueno, pues es un ex boina verde, un ex agente de la CIA. ¿Tú crees que un agente de la CIA se va a retirar nada más porque ya le dieron un cargo público? Pues no, a ellos los mandan a desestabilizar países, como lo hicieron con los traidores de ese país, que es Diana Boluarte, creo que de allá del Perú. Fueron los que estuvieron hace 1 año y medio en una revuelta allá en el Perú. ¿Quiénes fraguaron este fraude? Pues fueron los agentes que mandan disfrazados de funcionarios públicos. El pueblo de México, que gran parte del pueblo de México ha emigrado a los Estados Unidos, pues sabe cómo se conducen precisamente el gobierno de los Estados Unidos. No estoy hablando del pueblo estadounidense, estoy hablando de los funcionarios o de los políticos estadounidenses. Entonces, esto tiene que importarte mucho porque es nuestro país, es nuestro derecho cívico que tenemos aquí en nuestro país y nuestra responsabilidad cívica para no agarrar y estarnos queje y queje. Ay, es que ya subieron esto, ay, es que ya subieron lo otro, pero bueno, para todo beneficio tienes que hacer un esfuerzo mínimo, aunque sea un esfuerzo de 5, 10, 15, 20 minutos para que te informes de las verdaderas noticias que están sucediendo. Ustedes ya saben que las grandes televisoras de aquí de nuestro país, por lo regular son, ¿cómo se podría decir? Hacen montajes. Lo más claro lo tenemos con Loret de Mola, y no es lo único, con latinos, sino a otros en Estados Unidos, pues son los que hacen más continuamente esto. ¿Y por qué te lo digo? Porque en Estados Unidos tiene una problemática mucho más alta que aquí en México, que sí tiene unos sueldos más elevados, sí los tiene, la verdad sí, pero tiene un problema de delincuencia con altos niveles. Aquí en México nunca se ha visto, por gracia de Dios, de la Virgen, no se ha visto que estudiantes lleguen armados con armas y lleguen a querer disparar hacia otros alumnos. Eso nunca se ha visto en México, y eso es algo que se da muy seguido en los Estados Unidos. Por eso les digo, esto es muy importante de lo que sucede en nuestro país, y hay que estar al tanto de lo que sucede para que no dejes que las notas falsas de las grandes televisoras te envuelvan en su velo para que veas borroso o no puedas ver lo que está sucediendo en nuestro país. Decían que nos íbamos a convertir en Venezuela, que nos íbamos a convertir en no sé cuántas cosas, y no ha sucedido esto que mencionan ellos. El día de hoy tenemos una economía estable, y no es porque lo diga yo, no es porque lo diga
el gobierno de la República, sino porque así está dictaminado en el Consejo Internacional de la Economía. Entonces vamos muy bien, el PIB, el Producto Interno Bruto aquí en nuestro país, va muy bien. Entonces no hay el día de hoy devaluaciones ni nada de esto. Y bueno, pues por el momento yo los voy a dejar. Hasta luego, queridísimos patriotas. Esto fue todo lo que les pude comentar. Voy a tratar de subir videos diarios y recuerda que tengo un canal de YouTube que se llama Larga Vida al Patriota Mexicano. Muchas gracias por tus likes que me estás dejando, con los que hemos podido llegarle a muchas más personas, y puedes suscribirte a mi canal, es totalmente gratuito. Hasta luego, queridísimo patriota, y que Dios te bendiga, y recuerda, larga vida al patriota mexicano.